Manuel vivía una vida que muchos considerarían simple, casi invisible, en el corazón de un rancho al que llamaban El Paraíso. Era jardinero, un hombre de mediana edad con manos fuertes y curtidas por años de trabajo bajo el sol. Sus días transcurrían entre el aroma de la tierra mojada, el zumbido de las abejas y el susurro del viento entre los árboles frutales. El rancho, un verdadero oasis escondido entre las colinas áridas de México, era su mundo. Aquí, lejos del ruido de las ciudades y de los problemas que plagaban el país, Manuel había encontrado una especie de refugio. Cada mañana, antes de que el sol asomara por completo, Manuel ya estaba de pie. Caminaba por los senderos de grava con una calma que parecía ajena al paso del tiempo. Sus herramientas, siempre afiladas y limpias, eran una extensión de sus brazos. Podaba rosales con una precisión casi quirúrgica, desmalezaba los huertos con una eficiencia silenciosa y cuidaba los aguacateros como si fueran sus propios hijos. Observaba el crecimiento de cada planta, entendiendo sus necesidades con una intuición profunda. No hablaba mucho, pero sus ojos, de un color oscuro y penetrante, lo decían todo. Tenían una profundidad que sugería historias no contadas, experiencias que habían moldeado su silencio. A veces, mientras regaba las flores al atardecer, un brillo metálico en su muñeca izquierda, justo debajo de la manga de su camisa de algodón, recordaba una cicatriz antigua. Una marca larga y descolorida que, para un ojo inexperto, podría ser el resultado de un accidente con una podadora. Pero para alguien que supiera mirar, esa cicatriz tenía la forma de un recuerdo distinto, algo más allá del trabajo de jardinería. Sus movimientos, aunque lentos y deliberados, poseían una agilidad latente. Al levantar un tronco caído o al manejar una azada, se notaba una fuerza y una coordinación que no eran comunes en un hombre de su edad dedicado solo a la jardinería. Había una postura, una forma de llevar el cuerpo, que insinuaba un entrenamiento pasado, una disciplina que iba más allá de la paciencia requerida para cultivar. Los dueños del rancho, la familia García, lo estimaban. Doña Elena, la matriarca, siempre le dejaba un plato extra de su mole casero, sabiendo que Manuel prefería comer solo, a la sombra de un viejo mezquite. Don Ricardo, el patrón, confiaba ciegamente en él. Manuel es el alma de este rancho, solía decir. Los otros empleados, más jóvenes y ruidosos, lo respetaban. Lo veían como una figura paternal, un hombre sabio que siempre tenía una respuesta práctica para cualquier problema, desde una plaga en los manzanos hasta un motor descompuesto. Manuel, a su vez, les ofrecía una sonrisa discreta y un consejo oportuno, manteniendo siempre una distancia amable. Su carácter reservado no era de frialdad, sino de una introspección profunda, como si cada palabra tuviera un peso y un significado que prefería no desperdiciar. El paraíso era un santuario, y Manuel era su guardián silencioso. La vida aquí era predecible, tranquilizadora. Las estaciones cambiaban, las cosechas maduraban, y la rutina diaria ofrecía un bálsamo para un pasado que Manuel se esforzaba por mantener enterrado. Creía que había encontrado su paz, que los días de oscuridad habían quedado atrás, pero la paz en esos tiempos era frágil, un cristal delicado que podía romperse con el menor temblor, y los temblores, aunque lejanos al principio, ya empezaban a hacerse sentir. Un día, mientras comía su almuerzo bajo el mezquite, escuchó a los peones hablar en voz baja. Eran rumores, susurros de violencia que se arrastraban desde los pueblos cercanos. Hablaban de un grupo, el CJNG, que empezaba a extender su sombra por la región. Decían que exigían cuotas a los rancheros, que la gente desaparecía si se negaba. Manuel escuchó cada palabra con una seriedad que no pasó desapercibida para los hombres. Su mirada se endureció por un instante, un destello fugaz de algo que se parecía a un conocimiento íntimo de lo que escuchaba. No dijo nada, solo asintió lentamente como si ya supiera, como si esperara este momento. Durante los días siguientes Manuel se movía por el rancho con una atención renovada. No era miedo, sino una especie de preparación silenciosa. Revisaba las cercas con más detenimiento, observaba los caminos polvorientos que llevaban al rancho con una mirada escrutadora. Cuando manejaba la vieja camioneta del rancho para buscar abono, su manera de conducir era precisa, casi militar, siempre atento a los retrovisores, a los vehículos que pasaban, a cualquier movimiento inusual en la lejanía. Sus manos, firmes al volante, parecían recordar un manejo más agresivo, una necesidad de estar siempre alerta. Había algo en su forma de observar el horizonte, de escanear los campos, que iba más allá de la preocupación de un jardinero por la seguridad del rancho.
Era la mirada de alguien que sabía leer el terreno, que entendía las amenazas invisibles que se cernían sobre la tierra. El rancho El Paraíso no era solo su lugar de trabajo, era el ancla que lo mantenía en la normalidad, el último vestigio de una vida que luchaba por ser honesta. Era su última oportunidad de redención, un lugar que había elegido para enterrar un pasado violento y sangriento. Cada árbol que plantaba, cada flor que florecía, era un intento de deshacer el daño de años de destrucción. El silencio y la soledad del rancho eran perfectos para él, permitiéndole reflexionar y expiar sus pecados en la tranquilidad del trabajo manual. Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados, Manuel se detuvo un instante. Sujeta en su mano, la pala descansaba en la tierra. Sus ojos recorrieron el rancho, desde la casa principal hasta los límites más lejanos, donde las colinas se difuminaban en la oscuridad. Había una quietud en el aire, pero para Manuel era la quietud que precede a la tormenta. Sin que nadie lo notara, sus pasos al caminar por el rancho empezaron a trazar rutas mentales, a identificar puntos de vigilancia, a calcular distancias. Cada acción, por simple que pareciera, era parte de una preparación que solo él entendía. El jardinero de El Paraíso estaba a punto de recordar viejas habilidades, habilidades que había jurado no volver a usar. La calma del rancho El Paraíso se rompió una tarde, no con un estruendo, sino con un silencio diferente, uno pesado y expectante. Manuel lo sintió antes de que los demás lo vieran. Pequeños grupos de hombres armados y con aspecto descuidado empezaron a aparecer en los caminos vecinales, a veces deteniéndose a observar el rancho desde la distancia. No se acercaban, solo miraban, una mirada que transmitía una amenaza silenciosa. Eran como buitres volando en círculos, esperando el momento justo. Los peones, al verlos, bajaban la vista, aceleraban el paso, y en la cocina se escuchaban susurros nerviosos. La tensión era palpable, como el aire antes de una tormenta. Los dueños del rancho, el señor y la señora Guzmán, que hasta entonces habían vivido en una burbuja de relativa seguridad, comenzaron a preocuparse seriamente. Hablaban en voz baja sobre qué hacer, si debían contratar seguridad, si era mejor irse por un tiempo. Manuel, mientras tanto, no mostraba miedo. Su calma era casi perturbadora. Observaba a esos hombres con una intensidad que nadie más poseía. Sus ojos, antes amables y cansados, ahora brillaban con una chispa de conocimiento, de una comprensión tácita de la situación que los demás no podían alcanzar. Podía leer el lenguaje corporal de esos hombres, la forma en que portaban sus armas, la manera en que se movían. Eran los mismos gestos que él había visto y usado en otra vida. Sabía lo que significaban. El primer contacto directo, aunque breve y simbólico, llegó una mañana. Una camioneta sucia y sin placas pasó lentamente por el camino de tierra frente a la entrada principal. No se detuvo, pero uno de los ocupantes arrojó una pequeña bolsa de tela hacia la reja. Dentro había una nota escrita a mano con un mensaje intimidatorio exigiendo una colaboración para la seguridad de la región. Junto a la nota un pequeño adorno con el logo de un grupo criminal, el CJNG. Era una tarjeta de presentación, un aviso de lo que vendría. Los Guzmán estaban aterrados. La señora Guzmán lloró y el señor Guzmán, un hombre que siempre había sido resolutivo, se mostró indeciso y con el rostro pálido. Los dueños del rancho intentaron proteger a sus empleados, diciéndoles que tuvieran cuidado, que no salieran solos. Ofrecieron pagarles por adelantado si querían irse, pero la mayoría de los peones no tenían a dónde ir. Nadie en el rancho, ni los Guzmán ni los empleados, podía imaginar la verdadera capacidad del jardinero, el hombre tranquilo que podaba los rosales y cuidaba las cosechas. Veían a Manuel como un peón más, un hombre bueno y trabajador, pero vulnerable como ellos. Dentro de Manuel un debate silencioso se libraba. Su pasado, la vida que tanto se había esforzado por dejar atrás, ahora llamaba a su puerta. Podía intervenir, usar las habilidades que había jurado olvidar para proteger a esta gente, a este lugar que se había convertido en su refugio. Pero al hacerlo se expondría, revelaría quién era realmente, y con ello arrastraría consigo toda la oscuridad de su pasado. El conflicto entre su presente de jardinero y su pasado de comandante era una herida abierta. Se preguntaba si tenía derecho a poner en peligro la paz que tanto le había costado construir, incluso si era para proteger a otros. Las amenazas no tardaron en escalar. Los mensajes se volvieron más directos y agresivos. Ahora no solo exigían cuotas,
sino que querían el control de la zona, el uso de los caminos del rancho para sus operaciones. Hablaban de instalar un campamento, de usar el rancho como base. La voz en el teléfono cuando el señor Guzmán recibió una llamada anónima era fría y autoritaria. No había negociación posible. Era una orden. La fecha límite era inminente. Manuel, sin decir una palabra a nadie, comenzó su preparación silenciosa. Durante sus rondas diarias inspeccionaba el terreno del rancho con ojos diferentes. Cada árbol, cada roca, cada cambio de elevación se convertía en un punto estratégico. Identificó posibles rutas de acceso y escape, puntos ciegos, lugares donde se podían establecer defensas o emboscadas. Dibujaba mapas mentales en su cabeza, recordando tácticas y movimientos. Su mente, que había estado dedicada a los ciclos del agua y la tierra, ahora volvía a calcular riesgos y probabilidades de combate. Mientras trabajaba, fragmentos de recuerdos de su vida anterior destellaban en su mente. El olor a pólvora, el sonido de los disparos, la adrenalina que inundaba su cuerpo en medio de un enfrentamiento. Veía caras, escuchaba órdenes, sentía el peso de un arma en sus manos. Eran imágenes rápidas, sin contexto claro para el espectador, pero para él eran lecciones aprendidas a sangre y fuego. Recordaba la disciplina, la planificación meticulosa, la necesidad de anticipar cada movimiento del enemigo. Recordaba el miedo, sí, pero también la capacidad de superarlo, de transformarlo en una herramienta. La decisión de no huir, de quedarse y enfrentar la amenaza, se fue gestando en su interior. Miraba a los Guzmán, a los peones, a sus familias. Eran buenas personas, inocentes, atrapadas en un conflicto que no era suyo. El rancho era su hogar, su sustento. No podía simplemente abandonarlos. Sintió una punzada de responsabilidad, una necesidad de protegerlos que iba más allá de su deseo de anonimato. Era una oportunidad de redención, de usar sus habilidades para el bien, aunque fuera por una vez. La idea de que su pasado pudiera por fin servir a un propósito noble le dio una extraña sensación de paz. Así, mientras los demás se hundían en la desesperación, Manuel el jardinero se preparaba para la guerra. Sus manos, que habían labrado la tierra con paciencia, estaban listas para empuñar algo más que una pala. Su mente, que había buscado la calma, se afilaba para la estrategia. El paraíso estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y su jardinero en un protector inesperado. El convoy de camionetas blindadas y hombres armados irrumpió en la propiedad sin previo aviso. No hubo disparos de advertencia, solo el rugido de los motores y el chirrido de los neumáticos al detenerse de golpe frente a la casa principal. La polvareda que levantaron se mezcló con el miedo en el aire, envolviendo el rancho El Paraíso en una atmósfera densa y asfixiante. Una docena de figuras corpulentas vestidas de negro y con armas largas descendieron de los vehículos. Se movían con una coordinación que solo la experiencia en la violencia puede dar, rodeando rápidamente el perímetro. Al frente del grupo, un hombre joven con el rostro afilado y una mirada de desprecio se adelantó. Era el teniente, o al menos eso parecía por la forma en que los demás lo miraban. Tendría unos 25 años, pero su arrogancia le daba una autoridad que no correspondía a su edad. Llevaba una pistola grande en la cadera y una radio en el hombro. Su voz, cuando habló, era fuerte y clara, resonando por el patio. Exigió que los dueños del rancho salieran de inmediato. El señor Guzmán, pálido y tembloroso, salió de la casa, seguido por su esposa, la señora Elena, y un par de empleados que se habían refugiado con ellos. Sus manos estaban alzadas en señal de paz, pero sus ojos reflejaban un terror profundo. El teniente los miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. No había respeto en su mirada, solo desprecio. Les dijo que el tiempo de las negociaciones había terminado. El rancho ahora era suyo. Exigía el control total y un impuesto de protección que era en realidad una extorsión. Les dio un ultimátum. O aceptaban sus términos o sufrirían las consecuencias. Manuel el jardinero se había mantenido al margen, mezclado entre los otros empleados que habían salido. Parecía solo un trabajador más, con su ropa de faena y el sombrero cubriéndole parte del rostro. Pero sus ojos, ocultos en la sombra del ala, no perdían detalle. Observaba cada movimiento de los hombres armados, cada gesto del teniente, la forma en que se posicionaban, la tensión en sus cuerpos. Su rostro permanecía impasible, pero por dentro, su mente trabajaba a 1000 por hora, analizando, calculando, recordando. Era la misma intensidad interna que había tenido en su otra vida,
cuando cada decisión podía significar la vida o la muerte. El teniente, disfrutando del miedo que generaba, se burló de la familia Guzmán, humillándolos con palabras hirientes. Les dijo que eran débiles, que no tenían nada que hacer contra ellos, que su rancho era un pequeño pedazo de tierra sin importancia, que pronto sería parte de algo mucho más grande. La señora Elena comenzó a llorar en silencio, mientras el señor Guzmán intentaba mantener la compostura, suplicando por su familia. Uno de los hombres del CJONG, un tipo corpulento y con una cicatriz en la mejilla, se acercó a un joven peón que estaba cerca de Manuel y lo empujó con brusquedad, exigiéndole que se moviera. El peón tropezó, casi cayendo. Fue entonces cuando Manuel intervino, sutilmente, pero con una autoridad innegable. Sin levantar la voz, extendió un brazo y detuvo al peón antes de que cayera. Su movimiento fue rápido y preciso. Luego su mirada se encontró con la del hombre de la cicatriz. No dijo una palabra, pero la intensidad en sus ojos era tal que el sicario por un instante dudó. Algo en la forma en que Manuel lo miró, algo en la quietud de su postura, hizo que el hombre retrocediera un paso visiblemente incómodo. No era miedo, sino una especie de reconocimiento instintivo de una fuerza mayor. Ese pequeño gesto, casi imperceptible para la mayoría, no pasó desapercibido para el teniente. Sus ojos, que habían estado fijos en los Guzmán, se desviaron hacia Manuel. Le pareció extraño. Un simple jardinero no debería tener esa mirada ni esa confianza. Había algo en él que no encajaba con el resto de los asustados empleados. El teniente lo observó con curiosidad, una ceja arqueada, intentando descifrar qué era lo que lo hacía diferente. No lo reconoció, no había ninguna razón para hacerlo, pero sintió una presencia inusual, una calma que contrastaba con el pánico general. Manuel, consciente de la atención del teniente, le sostuvo la mirada por un segundo, luego la desvió hacia el suelo, como si no quisiera llamar la atención. Pero la semilla ya estaba plantada. El teniente, con un tono de voz más grave, preguntó a los Guzmán quién era ese hombre. El señor Guzmán, nervioso, respondió que era solo el jardinero, Manuel. El teniente no pareció del todo convencido, pero decidió no darle más importancia por el momento. Finalmente Manuel pronunció sus primeras palabras. No fueron muchas, pero su tono fue una clara advertencia velada. Con voz baja y tranquila, sin mirar directamente al teniente, dijo: «Este rancho tiene dueño y no es usted». La frase, dicha con una calma que heló la sangre, hizo que el teniente se girara bruscamente hacia él. Había un eco de desafío en esas palabras, una resonancia que no encajaba con la imagen de un humilde jardinero. Por un instante el aire se tensó aún más. Los hombres armados se movieron, listos para reaccionar. Pero Manuel no se inmutó. Su mirada era como el acero. El teniente, sorprendido por la audacia, lo miró fijamente, como si intentara leer su alma. Sintió una punzada de irritación, pero también una extraña sensación en el estómago. Decidió no escalar la situación en ese momento. Tenían una agenda. Sonrió con desdén, un gesto que no llegaba a sus ojos. «Ya veremos», dijo, dirigiéndose a los Guzmán, ignorando a Manuel. «Volveremos y será peor si no cumplen. No hay lugar para héroes aquí». Con esa amenaza, el grupo del CJNG se retiró temporalmente. Subieron a sus camionetas con la misma brusquedad con la que llegaron, dejando tras de sí una nube de polvo y una promesa de violencia. Los motores rugieron de nuevo, y el convoy partió, desapareciendo por el camino de tierra. El silencio que siguió fue casi más pesado que el ruido de su llegada. Los habitantes del rancho se quedaron allí, temblorosos, algunos llorando, otros simplemente paralizados por el miedo. Manuel se quedó de pie, observando el rastro de polvo que se alejaba. Sabía que no era el final, era solo el principio. La calma que había mostrado frente al teniente se había desvanecido, reemplazada por una determinación fría. El polvo de las camionetas del CJONG apenas se había asentado cuando la señora Guzmán, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, se acercó a Manuel. Su esposo, el señor Guzmán, la seguía de cerca, pálido y con las manos apretadas. No había gritos, solo una preocupación profunda y agotadora que pesaba en el aire. «Manuel, ¿qué fue eso?», preguntó la señora Guzmán con un hilo de voz. «¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué los provocaste? Nos van a matar a todos por tu culpa». Manuel se volvió hacia ellos. Su rostro ahora mostraba una seriedad que iba más allá de la preocupación. Era casi una resignación. «No los provoqué, señora», respondió con calma, su voz resonando con una autoridad que no solía usar. «Solo les dije la verdad.
Este rancho es suyo, no de ellos, y ellos lo saben. El señor Guzmán intervino, su tono más de súplica que de reproche. Pero Manuel, ¿quién eres tú para decirles eso? Eres nuestro jardinero, no tienes por qué arriesgar tu vida ni la de los demás. ¿Qué sabes tú de esta gente? ¿Por qué actuaste así? Manuel suspiró, un sonido grave que parecía venir de muy adentro. Miró a los empleados que los rodeaban, algunos con miedo, otros con una curiosidad silenciosa. Sabía que había llegado el momento. No podía seguir ocultando su pasado si quería protegerlos. Era una decisión difícil, una que había evitado durante años, pero la situación no dejaba otra opción. «Necesito hablar con ustedes dos a solas», dijo, señalando la casa principal. Los Guzmán, aunque asustados, asintieron y lo siguieron, la incertidumbre reflejada en sus rostros. Una vez dentro, en la relativa privacidad de la sala, Manuel se detuvo frente a ellos. La luz de la tarde entraba por las ventanas, iluminando el polvo en el aire y la tensión palpable. «Mi nombre es Manuel, sí», comenzó, su voz más baja ahora, casi un murmullo, pero cada palabra cargada de peso. «Pero antes de ser Manuel el jardinero fui otra persona, fui un comandante». Los Guzmán se miraron el uno al otro, perplejos. ¿Un comandante de qué? Manuel no los dejó en suspenso por mucho tiempo. Fui un comandante de un cartel, no de este, no del CJNG, de uno que ellos consideran rival. El silencio que siguió fue atronador. La señora Guzmán se llevó una mano a la boca. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando una mezcla de shock, incredulidad y un miedo que era aún más profundo que el que habían sentido por el cartel. El señor Guzmán se sentó pesadamente en un sillón, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. «No puede ser», murmuró. ¿Un criminal? ¿Y usted ha estado viviendo aquí todo este tiempo?» Manuel asintió lentamente. «Hace muchos años entré en ese mundo por razones que ya no importan. Creí que era la única salida en ese momento, pero me di cuenta de que no era para mí. Me cansé de la violencia, de la sangre, de la vida que me estaba consumiendo. Me salí. Desaparecí, cambié mi nombre, mi vida, busqué la paz, y la encontré aquí trabajando en su rancho». Su voz se volvió más grave, con un tono de arrepentimiento. «Todo lo que hice en el pasado lo lamento profundamente. He intentado expiar mis pecados cada día desde entonces. Esta vida, la de jardinero, es mi penitencia, mi forma de buscar la redención». Los Guzmán estaban en estado de shock, intentando procesar la magnitud de lo que acababan de escuchar. El hombre que había cuidado de sus jardines, que había reparado sus cercas, que siempre había sido tan tranquilo y respetuoso, había sido una figura temida en el mundo del crimen. La señora Guzmán, recuperando un poco el aliento, preguntó: «Pero, ¿por qué nos dices esto ahora? ¿Qué significa todo esto?» Manuel los miró directamente, sus ojos mostrando una determinación inquebrantable. «Significa que sé cómo piensa esa gente, sé cómo operan, sé lo que son capaces de hacer, y sé cómo detenerlos». Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. «Puedo proteger este rancho, puedo protegerlos a ustedes y a todos los que trabajan aquí, pero necesito que confíen en mí, necesito que me dejen encargarme». La propuesta de Manuel era descabellada, casi impensable. Confiar en un excriminal para protegerlos de otros criminales. Era una paradoja. El señor Guzmán se frotó las sienes, su mente daba vueltas. «¿Confiar en usted? ¿Después de todo lo que nos ha dicho?» «No les pido que olviden mi pasado», respondió Manuel con una voz firme. «Solo les pido que vean lo que soy ahora, un hombre que quiere proteger lo poco bueno que ha encontrado en la vida. Este rancho, esta paz, es lo más cercano a la redención que he tenido, y no voy a dejar que me la quiten, ni que se la quiten a ustedes». Los Guzmán se miraron en un debate silencioso. El miedo en sus ojos era evidente, pero también una chispa de esperanza por pequeña que fuera. ¿Qué otra opción tenían? La policía no llegaría a tiempo y el ejército estaba demasiado lejos. Estaban solos. Y Manuel, con su pasado oscuro, era la única luz en la oscuridad. «Si acepta, yo me encargaré de todo», continuó Manuel, su voz llena de convicción. «Necesitamos fortificar el rancho, necesitamos estar preparados. No soy como ellos. No busco la violencia, pero sé defenderme, y sé defender a los que me importan». El señor Guzmán, después de un largo momento de silencio, exhaló. La decisión era abrumadora.
Pero la alternativa era la aniquilación. Miró a su esposa, quien, aunque aún asustada, asintió con una determinación creciente. Era una apuesta arriesgada, pero no tenían nada que perder. «Está bien, Manuel», dijo el señor Guzmán con voz ronca. «Confiamos en usted. ¿Qué tenemos que hacer?» Manuel sintió un peso levantarse de sus hombros, pero otro mucho más grande se posó sobre él. Miró a los Guzmán, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. Una sonrisa que no había mostrado en años. Era una sonrisa de resolución, de propósito. «Vamos a empezar por el perímetro. Necesitamos identificar los puntos débiles y fuertes. Y luego vamos a prepararnos para la guerra». En su mente ya estaba trazando mapas, anticipando cada movimiento del enemigo, reviviendo conocimientos que creyó haber enterrado para siempre. La redención, pensó, no vendría sin una última batalla. Y esta vez lucharía por algo que valía la pena. La aceptación, aunque a regañadientes, de los Guzmán, le dio la fuerza necesaria para enfrentar el fantasma de su pasado y la amenaza inminente del CJNG. Manuel no perdió tiempo. La urgencia de la situación era palpable y sabía que cada minuto contaba. En cuanto los Guzmán le dieron su aprobación, Manuel se transformó. El jardinero tranquilo y reservado desapareció, dando paso a una figura de autoridad y determinación. Sus ojos, antes amables, ahora mostraban una intensidad fría y calculadora. Lo primero que hizo fue reunir a todos los empleados del rancho. La mayoría eran hombres y mujeres sencillos, acostumbrados a las labores del campo, no a la guerra. Sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y confusión, pero también una disposición a seguir a quien les ofreciera una esperanza. «Escúchenme bien», dijo Manuel, su voz resonando con una claridad que nunca antes habían oído. «No voy a mentirles. Estamos en peligro. Esos hombres van a volver y van a venir con todo. Pero no estamos indefensos. Este rancho es nuestra casa y la vamos a defender». Les explicó que había sido en el pasado sin adornos ni excusas, solo los hechos. El shock fue evidente, pero la verdad de sus palabras y la seriedad de su postura prevalecieron sobre el miedo inicial. Luego comenzó a asignar tareas, cada una con un propósito claro en la defensa del rancho. Su primera prioridad fue la fortificación. Manuel recorrió el perímetro del rancho con una velocidad y un ojo experto. No había rincón, no había arbusto, no había elevación que escapara a su atención. Identificó los puntos débiles de inmediato. La entrada principal, demasiado abierta. Las cercas, fáciles de derribar. Los edificios, expuestos. Dio instrucciones precisas. «Necesitamos reforzar la entrada. Bloqueen el camino con lo que encuentren. Tractores, rocas, lo que sea que les cueste entrar». Indicó dónde colocar sacos de arena, improvisar barricadas con madera y metal. Los empleados, aunque al principio torpes, comenzaron a trabajar con una energía renovada, contagiados por la determinación de Manuel. El conocimiento del terreno de Manuel era asombroso. Sabía dónde se ocultarían los atacantes, por dónde intentarían flanquearlos. «Aquí un puesto de observación», dijo señalando un viejo árbol alto. «Desde aquí se ve todo el camino de acceso, y aquí una trinchera superficial. Servirá de cobertura si intentan avanzar a pie». Sus ojos se movían constantemente, analizando cada ángulo, cada posibilidad. Pensaba como un estratega, como el comandante que una vez fue. El entrenamiento básico fue rudimentario, pero efectivo. Manuel sabía que no podía convertirlos en soldados en cuestión de horas, pero podía enseñarles a protegerse. Les mostró cómo usar herramientas de labranza como armas improvisadas, horcas, palas, machetes. «No tienen que ser héroes», les dijo. «Solo tienen que aguantar. Tienen que protegerse a sí mismos y a los demás». También había algunas armas de fuego en el rancho, viejas escopetas de caza y un par de rifles. Manuel las inspeccionó, limpió y distribuyó entre los hombres más capaces y de confianza, dándoles instrucciones básicas de seguridad y puntería. «Solo cuando sea absolutamente necesario», advirtió, «y solo para defenderse». La tensión crecía a medida que el sol se ponía. El miedo seguía presente, pero ahora se mezclaba con una nueva determinación. Los empleados, antes solo preocupados por su salario, ahora se sentían parte de algo más grande, una causa común. La figura de Manuel, con su pasado oscuro, se había transformado en la de su protector, su líder. Había algo en su calma, en su forma de pensar y actuar, que les infundía confianza. Él sabía lo que hacía. Manuel, por su parte, sentía cómo los recuerdos de su vida anterior afloraban.
Al inspeccionar el terreno, al dar órdenes, al sentir el peso de un arma en sus manos, viejos patrones de pensamiento y acción regresaban. Recordaba batallas, emboscadas, estrategias de defensa y ataque. No eran recuerdos agradables, pero eran herramientas, y las usaría para proteger el rancho. Su mente estaba en un estado constante de alerta, anticipando cada movimiento del enemigo, pensando como ellos, pero con un propósito diferente. La búsqueda de recursos más allá del rancho era casi imposible. La zona era remota, y las autoridades tardarían mucho en llegar si es que lo hacían. Estaban solos. Manuel lo sabía. Y eso solo reforzó su determinación. Tenían que valerse por sí mismos. Los Guzmán, al principio reticentes, ahora observaban a Manuel con una mezcla de asombro y gratitud. Veían cómo su jardinero se había transformado en un general, organizando a todos, infundiendo disciplina y esperanza. Cuando cayó la noche, el rancho El Paraíso se había convertido en una fortaleza improvisada. Las luces estaban apagadas, los puntos de vigilancia estaban ocupados. El silencio era denso, solo roto por el viento y los sonidos distantes de la vida nocturna. Manuel estaba en el puesto de observación más alto, escudriñando la oscuridad con unos binoculares. Sus ojos no mostraban cansancio, solo una vigilia constante. Sabía que la espera sería larga, pero también sabía que el CJNG no tardaría en regresar. Esta vez, sin embargo, no encontrarían un rancho desprevenido, sino una fortaleza lista para el combate. La redención, pensó Manuel, se ganaría con sangre y coraje. El amanecer llegó, pero no trajo consigo el alivio de la paz. En cambio, con la primera luz del día, se hizo evidente que la calma de la noche era solo el preludio de la tormenta. Manuel, desde su puesto, vio las siluetas de vehículos acercándose por el camino de tierra. No eran los mismos que el día anterior, eran más, y sus camionetas parecían más nuevas, más imponentes. «Están aquí», murmuró por el radio improvisado que había montado, un walkie-talkie de juguete modificado para cubrir el rancho. Su voz era tranquila, desprovista de emoción, pero su cuerpo estaba tenso, listo. El segundo ataque del CJNG fue diferente al primero. No hubo advertencias ni amenazas verbales. Llegaron con la intención clara de tomar el rancho por la fuerza. Un convoy de al menos 5 camionetas, repletas de hombres armados con fusiles de asalto, se detuvo a la entrada principal. Esta vez el teniente venía al frente, con un aire de superioridad aún mayor, convencido de que su demostración de fuerza sometería a cualquiera. Pero Manuel no era cualquiera. En lugar de esperar el asalto directo a la casa principal, Manuel había organizado una emboscada. Había colocado a los empleados más decididos en posiciones estratégicas, ocultos entre los arbustos densos y detrás de las rocas que salpicaban el terreno. Otros, armados con las escopetas y rifles, estaban apostados en puntos elevados, con órdenes estrictas de no disparar hasta que él diera la señal. «Queremos que piensen que estamos desprevenidos», les había dicho, «que subestimen nuestra voluntad». Cuando los primeros hombres del CJNG comenzaron a avanzar a pie, con una arrogancia que les hacía bajar la guardia, la señal de Manuel llegó. Un silbido corto y agudo, apenas perceptible por el ruido de los motores. De repente, el rancho que parecía desierto cobró vida. Una lluvia de piedras y proyectiles improvisados cayó sobre los atacantes desde las posiciones ocultas. No eran armas letales, pero sembraron la confusión y el pánico. Los hombres del CJNG, acostumbrados a la resistencia mínima, no esperaban tal recibimiento. La superioridad táctica de Manuel se hizo evidente de inmediato. Había estudiado el terreno durante años, cada sendero, cada árbol, cada cambio de elevación. Usó ese conocimiento para convertir el rancho en una trampa mortal. Los atacantes se vieron obligados a dispersarse, buscando cobertura mientras los disparos de las escopetas y rifles comenzaron a sonar, apuntando a las piernas y los brazos, no a matar, sino a herir y desmoralizar. Era una táctica diseñada para crear caos y hacerlos retirarse, no para aniquilarlos. La brutalidad del combate era innegable. Los gritos de dolor, el estruendo de los disparos, el olor a pólvora llenaban el aire. Los empleados del rancho, a pesar de su miedo, luchaban con una desesperación que sorprendió a sus atacantes. No eran soldados, pero defendían su hogar, sus familias, sus vidas. Manuel, en medio de todo, se movía con una frialdad calculada, dando órdenes, ajustando posiciones, como un director de orquesta en una sinfonía de violencia.
Su experiencia en el campo de batalla era palpable en cada decisión, en cada movimiento. El teniente del CJNG, que observaba desde su camioneta, comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. Esto no era el usual rancho asustado y sin defensa. La resistencia era demasiado organizada, demasiado inteligente. Había una mente militar detrás de esto. Sus ojos recorrieron el rancho intentando identificar al líder. Vio a un hombre, un jardinero, moviéndose entre los defensores, su mirada intensa, su postura de mando. Una punzada de reconocimiento, o al menos de sospecha, comenzó a formarse en su mente. Ese hombre no era un simple peón. Manuel, al ver que la confusión del enemigo era máxima, decidió que era el momento de un enfrentamiento más directo. No podía permitirse que se reagruparan. Con una escopeta en mano salió de la cobertura, apuntando a los atacantes más cercanos. Su puntería era letal pero precisa. No buscaba la muerte, sino la incapacitación. Varios hombres del CJNG cayeron heridos, lo que aumentó aún más el pánico entre sus filas. Su presencia en el campo de batalla era una fuerza, un imán que atraía la atención y el respeto, incluso de sus enemigos. Las bajas en ambos lados eran inevitables. Algunos empleados del rancho sufrieron heridas, pero ninguna de gravedad, gracias a las instrucciones de Manuel de mantenerse cubiertos y atacar desde la distancia. Por parte del CJNG, varios hombres estaban heridos, algunos de ellos seriamente. El costo del conflicto era alto, pero Manuel no cejaba. Su determinación era inquebrantable. Protegería el rancho y a su gente a toda costa. El teniente del CJNG, ahora con una mezcla de furia y un respeto renuente, entendió que estaba luchando contra alguien con experiencia. La forma en que el enemigo se movía, cómo respondía a sus ataques, la estrategia de emboscada y contención, todo indicaba un entrenamiento militar o criminal de alto nivel. Era como si estuviera luchando contra su propio reflejo, contra alguien que conocía las mismas tácticas, las mismas debilidades. La idea de que el jardinero fuera un excomandante de un cartel rival, una idea que había descartado como absurda, comenzó a tomar forma en su mente. No podía ser, pero la evidencia en el campo de batalla era innegable. Finalmente la resistencia fue demasiado fuerte. Los hombres del CJNG, desorganizados y heridos, comenzaron a retroceder. El teniente, con la cara descompuesta por la frustración, dio la orden de retirada. A pesar de su ventaja numérica y armamento, habían sido subestimados y rechazados. No esperaban una resistencia tan feroz, tan bien organizada. Se retiraron temporalmente, llevando a sus heridos, prometiendo regresar con más fuerza. Pero en los ojos del teniente había una nueva comprensión, una nueva duda. El jardinero no era solo un jardinero, el rancho no era solo un rancho, y la próxima vez la pelea sería personal. Manuel observó cómo las camionetas se alejaban en la distancia, dejando un rastro de polvo. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente ya estaba pensando en la siguiente fase. Sabía que volverían y esta vez vendrían con todo. La victoria era temporal, pero les había dado un respiro. Miró a los empleados cansados, asustados, pero vivos. En sus ojos vio una nueva admiración, una nueva confianza. Habían luchado juntos y habían ganado la primera ronda. La redención, pensó, estaba un paso más cerca. Pero aún no había terminado. La verdadera prueba aún estaba por llegar. La noche se cernía de nuevo, y con ella, la promesa de un enfrentamiento final. La furia del CJNG era palpable en el aire, una ola de resentimiento e ira que se propagaba por los caminos de tierra. La humillación de haber sido rechazados por un puñado de rancheros y un jardinero era algo que no podían tolerar. El mensaje era claro y se transmitía por radio entre los líderes. No habría piedad. Regresarían con una fuerza aún mayor, con la intención no solo de tomar el rancho, sino de aniquilar a todos los que se interpusieran en su camino. Manuel lo sabía. Había vivido suficiente tiempo en ese mundo para entender la mentalidad de esos hombres. Había sido uno de ellos, en cierto modo, y sabía que la venganza era un plato que se servía frío, pero con una brutalidad desmedida. La noche que siguió al primer ataque fue de preparación febril. Manuel no durmió. Recorrió el rancho, inspeccionando cada barricada, cada punto de vigilancia. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, veían más allá de lo evidente, anticipando cada posible movimiento del enemigo. Reforzó las defensas restantes, movió los pocos vehículos que tenían para crear nuevas barreras y distribuyó las pocas armas disponibles entre los empleados más jóvenes y valientes, dándoles instrucciones claras y concisas.
El rancho El Paraíso se había transformado en una fortaleza improvisada, un nido de resistencia en medio de la nada. La tensión era casi insoportable. Los empleados, aunque asustados, confiaban ciegamente en Manuel. Había demostrado ser más que un jardinero. Era su líder, su protector. Sus miradas, antes llenas de miedo, ahora mostraban una mezcla de esperanza y determinación. Sabían que esta sería la batalla definitiva. El clímax del conflicto llegó con el amanecer. No hubo sutilezas esta vez. Un convoy masivo de camionetas blindadas y hombres armados apareció en el horizonte, levantando una columna de polvo que anunciaba su llegada como un presagio de muerte. Las sirenas aullaban, los gritos rompían el silencio de la mañana. Era un asalto total, un despliegue de fuerza diseñado para infundir terror y aplastar cualquier resistencia. Los disparos comenzaron casi de inmediato. Balas trazadoras iluminaban el aire, explosiones resonaban por todo el rancho. Era una lucha desesperada, un infierno en la tierra. Manuel, en el centro de la acción, dirigía a sus hombres con la calma de un veterano. Su voz, aunque baja, era firme, y sus órdenes eran seguidas sin dudar. Cubrían sus posiciones, respondían al fuego, y se movían con una coordinación que sorprendía a los atacantes. Mientras el caos reinaba, Manuel divisó al teniente del CJNG. Estaba al frente, con un rifle de asalto en mano, gritando órdenes a sus hombres. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y una sed insaciable de venganza. Manuel sabía que este era su duelo. Tenía que enfrentarlo no solo para proteger el rancho, sino para cerrar un capítulo de su propia vida. Dejando a cargo a uno de los empleados más capaces, Manuel se movió sigilosamente entre las estructuras, acercándose al teniente. El fuego era intenso, pero Manuel se movía con una agilidad sorprendente para su edad, esquivando las balas y aprovechando cada cobertura. Finalmente se encontró cara a cara con el teniente en medio de la lluvia de disparos. Así que el jardinero resultó ser un perro rabioso, gritó el teniente, su voz distorsionada por la furia, mientras apuntaba su arma. Creíste que podías esconderte aquí, ¿verdad? Creíste que nadie te reconocería, el fantasma. La mención de su antiguo apodo, el fantasma, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Manuel. El teniente lo había reconocido. No era solo un excomandante, era el fantasma, un nombre que había infundido miedo en los corazones de sus enemigos y respeto en los de sus aliados. Era un nombre que se suponía había muerto hace años. Manuel no respondió con palabras, sino con acción. Se abalanzó sobre el teniente, utilizando movimientos rápidos y precisos que había perfeccionado en incontables batallas. El rifle del teniente salió volando y ambos hombres cayeron al suelo rodando en el polvo. La pelea era brutal, mano a mano, un choque de voluntades y de pasados. El teniente era joven y fuerte, pero Manuel tenía la experiencia. Cada golpe, cada bloqueo, cada movimiento de Manuel llevaba el peso de años de combate. No era una pelea de fuerza bruta, sino de técnica y estrategia. Sabía que te conocía, jadeó el teniente, mientras Manuel lo inmovilizaba con una llave. Se hablaba de un comandante que desapareció que era tan letal como un fantasma. Eras tú, ¿verdad? Manuel miró a los ojos del teniente, sus propios ojos reflejando una tristeza profunda, pero también una determinación inquebrantable. Ese hombre murió, dijo con voz ronca. Ahora soy solo Manuel. La motivación de Manuel no era la lealtad a un cartel, ni la sed de poder. Era la redención, era proteger a los inocentes que habían confiado en él. Con un movimiento final, Manuel neutralizó al teniente, dejándolo inconsciente. Al ver a su líder caído, los hombres restantes del CJNG, desmoralizados y con muchas bajas, comenzaron a huir en desbandada. La resistencia del rancho había sido demasiado fuerte. La figura de El Fantasma había resurgido, aunque solo fuera por un momento, para proteger a los suyos. El rancho estaba en ruinas, las paredes acribilladas por las balas, el suelo lleno de casquillos, pero la vida había sido salvada. Los gritos de los heridos se mezclaban con los suspiros de alivio de los sobrevivientes. Manuel, exhausto y con varias heridas leves, se puso de pie, su cuerpo adolorido, pero su espíritu en paz. Había cumplido su promesa. Había protegido a los que no podían protegerse a sí mismos. La batalla había terminado, y aunque el costo había sido alto, la victoria era suya. Miró a su alrededor, a los rostros cansados pero agradecidos de los empleados. En sus ojos no vio miedo, sino respeto. Había luchado no por un cartel, sino por la humanidad, y eso para Manuel era una victoria mucho mayor.
La noche que antes había prometido un enfrentamiento final, ahora traía consigo el silencio de la victoria y la promesa de un nuevo amanecer aunque incierto. El rancho que una vez fue un refugio de paz, ahora mostraba las cicatrices de la guerra. Las paredes estaban perforadas por balas, los techos parcialmente derrumbados y el suelo, antes pulcro, estaba cubierto de escombros y la evidencia del reciente combate. El silencio que siguió a la retirada del CJDNG era pesado, roto solo por los lamentos de los heridos y los susurros de alivio de aquellos que habían sobrevivido. La amenaza había sido repelida, pero el costo era evidente en cada rincón de El Paraíso. Los dueños del rancho, don Ricardo y doña Elena, se acercaron a Manuel con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda gratitud y un alivio inmenso. Su percepción de Manuel había cambiado por completo. Ya no era solo el jardinero silencioso, el hombre reservado que cuidaba de sus plantas. Era el Salvador, el protector que había puesto su vida en juego por ellos. Los empleados, muchos de ellos temblorosos pero vivos, lo miraban con una mezcla de respeto, asombro y una pizca de temor reverencial. Habían visto a El Fantasma en acción, y aunque su pasado era oscuro, su presente había sido la luz que los había guiado fuera de la oscuridad. «Manuel, no sé cómo agradecerte», dijo don Ricardo, su voz quebrada por la emoción. «Nos salvaste a todos. Nunca lo olvidaremos». Doña Elena asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nos diste una segunda oportunidad, Manuel. Este rancho es tu hogar siempre». Manuel escuchó sus palabras sintiendo un nudo en la garganta. La gratitud era sincera, y por un momento la idea de quedarse, de reconstruir el rancho y su vida junto a ellos, le pareció atractiva. Pero sabía que no podía. Su presencia, su historia, era un imán para el peligro. El CJNG no se olvidaría de esta derrota, y tarde o temprano vendrían a buscar venganza. Y no solo el CJNG, su antiguo apodo, el AFPI, el fantasma, una vez pronunciado, tenía una forma de viajar por el inframundo criminal. Su pasado, por mucho que intentara enterrarlo, lo perseguiría. Y no quería que ese pasado pusiera en peligro a las personas que acababa de salvar. «No puedo quedarme», dijo Manuel, su voz baja pero firme. Los dueños y los empleados lo miraron, confundidos y entristecidos. «Mientras yo esté aquí, este lugar no estará seguro. Mi pasado es una sombra que no puedo dejar caer sobre ustedes. Ya hice suficiente daño en mi vida. Es hora de seguir adelante, de buscar la paz que tanto he anhelado lejos de aquí». La decisión de Manuel era dolorosa, pero necesaria. Había encontrado la redención en la protección de los inocentes, pero esa redención venía con un precio, el exilio autoimpuesto. Había salvado el rancho, pero su historia como excomandante lo condenaba a una vida de soledad, siempre un paso por delante de su pasado. La despedida fue sencilla, pero cargada de emoción. Los empleados, uno por uno, se acercaron a él para estrecharle la mano, para darle un abrazo, para agradecerle con palabras o con miradas cargadas de significado. Le ofrecieron provisiones, ropa, algo de dinero, pero Manuel solo aceptó lo mínimo indispensable para el camino. No necesitaba lujos, solo la oportunidad de un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose por el horizonte, Manuel se alejó del rancho El Paraíso. Miró hacia atrás una última vez, viendo la silueta dañada pero aún en pie de lo que había sido su hogar por tanto tiempo. Había llegado a ese lugar buscando paz, buscando olvidar quién había sido. Había encontrado la paz en la acción, en la defensa de los débiles, y al hacerlo había recordado quién era en realidad, un hombre capaz de actos terribles pero también de una profunda lealtad y sacrificio. Su camino era incierto. No sabía a dónde iría ni qué le depararía el futuro, pero esta vez no huía. Iba en busca de un nuevo camino, un lugar donde su pasado no lo definiera por completo, donde pudiera encontrar una paz duradera. Sabía que sería difícil, que la sombra de El Fantasma siempre estaría cerca, pero también sabía que había probado la redención, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. En el rancho El Paraíso la vida comenzó a reconstruirse lentamente. Los daños eran muchos, pero la moral de los habitantes estaba intacta. La historia de Manuel, el jardinero que resultó ser un excomandante de cartel y que los había salvado de un ataque brutal, se convirtió en una leyenda local. Se contaba en voz baja, con asombro y respeto, alrededor de las fogatas por la noche. La lección aprendida era clara. El pasado, por más que se intente enterrar, siempre puede volver,
Pero también es cierto que la redención es posible, incluso para aquellos que han caminado por los caminos más oscuros. El legado de Manuel no fue de violencia, sino de valentía y sacrificio. Su acto heroico inspiró a los habitantes del rancho a ser más fuertes, a no rendirse ante la adversidad. El rancho El Paraíso se recuperó, más fuerte y más unido que antes, llevando consigo la memoria de su protector. Manuel, por su parte, se perdió en el vasto paisaje mexicano, un hombre en busca de su destino final. Su futuro era un lienzo en blanco, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control del pincel. No era el fin de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde esperaba, finalmente, encontrar la verdadera paz. Su figura se desdibujaba en la distancia, un fantasma que había vuelto a la vida, no para sembrar terror, sino para dejar una marca de esperanza y valentía en el mundo.